estimados y estimadas, este pequeño video busca que ustedes vean en un par de ejercicios, ya son dos ejemplos, cómo se realiza el cálculo de las reacciones en vigas isostáticas, ¿ya? Puntualmente acá les coloqué dos ejemplos, uno que tiene una carga puntual y una carga variable, ¿ya? Que parte en un valor y termina en otro, y el otro ejemplo es una carga puntual y una carga distribuida constante. De estos dos vamos a calcular las reacciones. Ese es nuestro objetivo de este video. Para hacer eso, nosotros definimos un paso a paso durante las clases que va a ser el siguiente. Lo primero que ustedes van a hacer es armar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué va a ser el diagrama de cuerpo libre? Va a ser una representación de las fuerzas que están interviniendo en la estructura, ¿ya? Tanto fuerzas, reacciones, esfuerzos, todo lo que corresponda a lo que interviene. Entonces nosotros vamos a tener que ir analizándolo y posicionándolo en el lugar que corresponde. En este caso, las reacciones y las cargas las vamos a colocar con colores distintos para que las puedan identificar. Este primer apoyo que tengo acá corresponde a un apoyo fijo, por ende tengo dos reacciones asociadas. Una reacción en la vertical, vamos a decir que este es el punto A, y una reacción en la horizontal en ese mismo punto. Ya recuerden que el apoyo fijo lo que hace es restringir el movimiento tanto en la vertical como en la horizontal. Al final, este como circulito que vemos acá corresponde a un apoyo móvil. Lo vamos a colocar acá. El apoyo móvil, recordemos que solamente tiene reacción en la vertical. Las cargas las vamos a colocar con otro color, en mi caso, para que las puedan ver ustedes, porque estos son los esfuerzos externos que están interviniendo en nuestra estructura. La primera carga es de 14 kN a los 5 metros, o sea, acá, 14 kN. Y la segunda corresponde a esta carga variable, que nosotros la vamos a descomponer para poder ubicarla en la viga en el lugar que corresponde. Me voy a llevar la carga variable y hay otro dato que también necesito que sepamos o que veamos, que es cuál es el largo de esta carga. Ya, yo me voy a mirar acá, dice que está entre 6 y 10. Entre 6 y 10 hay 4 metros, lo que implica que el largo de esta carga es de 4 metros. Ya, eso es lo que vamos a concluir de eso. Teniendo clara esta información, nos vamos a dar cuenta que la figura a la cual nos estamos enfrentando es un trapecio, ya, que está compuesto por un rectángulo y por un triángulo. ¿Dónde los vamos a identificar? De la siguiente forma. Si yo trazara una línea recta acá, a los 5 newton, o sea, kilonewton por metro, formaría este rectángulo en la parte inferior y este triángulo en la parte superior. Eso es lo que nosotros vamos a analizar, ya. Y como vimos en clase, nosotros esto lo vamos a descomponer en dos cargas distribuidas, en esta triangular y en esta rectangular, ya. Y las vamos a posicionar en el punto que le corresponde en función del tipo de carga que son. La primera es una carga, como bien dijimos, en la que está en la parte inferior. Dijimos que era una carga rectangular, donde reconocemos su base, que son los 4 metros, y reconocemos su altura, porque acá nos dice que su altura es de 5 kN por metro. ¿Qué vamos a hacer con esta carga? Le vamos a calcular el área y la vamos a posicionar en el punto o en el centro de gravedad que le corresponde a esa carga. Como es un rectángulo, el área es la base por la altura, nos da 20 y si nos damos cuenta, se nos van a simplificar los metros, lo cual hace que nos queden 20 kilonewton, que es lo que corresponde, porque ¿qué hice yo? Pasé una carga que era una carga puntual a una carga distribuida. Esto es una carga, como les dije, triangular, o sea, rectangular, lo que implica que como carga puntual la vamos a colocar en la mitad de la longitud de su carga. ¿Cuál va a ser ese punto? Si la carga mide 4 metros, la mitad van a ser 2 metros. Entonces, voy a mi viga. Como es la longitud de la carga, y yo sé que la carga partía en 6, en la mitad de ese largo que queda, entre el 6 y el 10, voy a colocar la carga puntual. O sea, a los 2 metros desde el punto donde comenzaba. ¿Cuánto es esta carga? Esta carga es de 20 kilonewton. Vamos a colocar acá. Esta carga es de 20 kilonewton. Nos queda aún hacer la parte que corresponde al triángulo, ¿ya? Pero acá quiero que vean un detalle. Hasta acá se supone que yo tengo 5 metros. O sea, perdón, 5 kilonewton por metro.
y la altura total de este tramo es 10 kN por metro. Lo que va a implicar que la diferencia entre los 10 y los 5 va a ser la altura que va a tener mi triángulo. En este caso coincide que son 5, ya, pero es un caso puntual, lo que implica que me queda un triángulo con estas características. Voy a correr un poquito por acá para que lo vean. Tenemos que parte en 0 técnicamente, porque si no, no sería un triángulo, ¿cierto? Parte en 0 y llega a una altura de 5, porque recuerden que solamente estamos considerando ese tramo. El largo de esta carga es la misma que de la carga anterior, porque es la misma, está una sobre la otra, y es de 4 metros. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Le vamos a calcular el área a este triángulo. Si nos damos cuenta, corresponde a un triángulo rectángulo. El área va a ser la base por la altura dividido en 2. Nos da 5 por 4 son 20. 20 partido en 2, son 10. ¿10 qué? 10 kilonewton. Esta carga, que fue calcular el área que estaba ocupando esta carga triangular, nosotros la vamos a colocar como carga puntual a una distancia de 2/3 del punto más bajo o a 1/3 del punto más alto. Yo les recomiendo que siempre lo hagan desde el punto más bajo, ya, porque es de la forma que lo vamos a ver expresado. Entonces nos va a quedar 4 por 2/3 en este caso, para calcular la distancia, que eso nos va a dar 2,67 metros aproximadamente. Ya, esos van a ser los 2/3 que vamos a tener acá. A esa distancia, que son 2,67 desde que comenzó la carga, la vamos a dejar como carga puntual. Miren, acá, 2,67 metros. Acá va la carga puntual ubicada. ¿Cuánto es la carga? La calculamos, son 10 kilonewton. Voy a hacer un poquito más pequeña para que tenga una cierta correlación con los 20 kilonewton que tenemos al lado. Ya, tenemos 10 kilonewton. Teniendo siempre el respeto y el cuidado con las unidades de medida. Ya, si tienen dudas, lo vuelven a mirar acá. Llegamos a esto. Con esto que tengo acá es con lo que vamos a trabajar ahora. ¿Qué cosa es muy importante que desde ya tengan identificada y que tengan bien calculada? Son las distancias. Las distancias respecto a qué cosa? Respecto a el apoyo en el cual nosotros vamos a hacer el momento posteriormente. Nosotros solemos, o en la gran parte de los casos, momentamos en el inicio o en el primer apoyo. Por ende, en este ejercicio no vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer lo mismo. Así que vamos desde ya a calcular a qué distancia van a estar ubicados desde el apoyo las diferentes cargas a las cuales está sometida la estructura. Yo voy a trazar unas líneas acá para que vayamos viendo las cargas, o sea, las distancias. ¿Ya? Esto es referencial, no es necesario que lo hagan. Yo lo hago porque prefiero que sea un poco más ordenado, especialmente en esta explicación. ¿Ya? Pero nos va a permitir a nosotros ir definiendo precisamente en qué punto, cuando yo tenga que hacer el momento, o sea, calcular la fuerza por la distancia, en qué punto tengo que considerar ese tramo que estoy analizando. Ya, entonces, consideré todas, incluida la última fuerza, que es la reacción. La primera, que son los 14, están a una distancia que ya la conocíamos, que eran 5 metros. 5 metros, voy a tratar de hacerlo un poquito más claro. Ahí. La segunda, porque recuerden que ya no está la carga como estaba señalada, sino que la pasamos a carga puntual, que son estos 20 kilonewton, están, hasta acá eran 6 metros, más 2 son 8 metros. Después tenemos la carga de 10, ya, que recordemos que desde acá, para la de 10 me desplazo 2,67, por ende tengo 8,67 metros. Y finalmente, donde está la reacción vertical en B, tengo 10 metros, que es el largo total de la viga. Ya, este va a ser el antecedente o el lugar en el cual yo voy a partir para calcular las reacciones. Voy a bajar un poquito, porque quiero que me quede solo esto en la pizarra, para que procedamos a hacer el cálculo. Esta línea que yo tracé acá es más que nada una línea punteada que nos permite ver desde qué punto nosotros estamos considerando las distancias. Luego de que hacemos los diagramas de cuerpo libre, nuestro segundo paso va a ser calcular la sumatoria de fuerzas en los distintos ejes. Recordemos un poco lo que vimos en clases de equilibrio estático, ¿ya? Que hay 3 ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y
y la sumatoria de momentos. ¿Ya? Estas tres son las que nosotros vamos a aplicar ahora sobre nuestra estructura. Entonces, empecemos por la inicial, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Ya? Recordemos que estas tres ecuaciones son para calcular tres incógnitas: reacción horizontal en A, reacción vertical en A y reacción vertical en B. Ese es el objetivo con el cual nosotros estamos haciendo esto. Partimos con la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? Voy a mi fuerza en la horizontal. Analizo y busco, y la única que encuentro es la reacción horizontal en A. Como no hay nada más, acá dice que yo todas las fuerzas en X las tengo que igualar a 0. Por ende, concluyo que la reacción horizontal en A es 0. Y la voy a enumerar como la ecuación número 1. Voy a hacer acá la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0. Acá vamos a considerar algo importante. Voy a considerar positivas las fuerzas hacia arriba, o sea, todo lo que su sentido vaya hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo. Cuando hago sumatoria de fuerzas, solo considero la fuerza. No me interesa su distancia. Es como que yo me olvidara que hay una viga y solo veo qué está pasando en la vertical en este caso. Tengo reacción vertical en A hacia arriba, por ende va a ser positivo. Menos 14 kN van hacia abajo. Menos 20 kN que también van hacia abajo. Menos 10 kN y la reacción vertical en B sube. Y eso tiene que ser igual a 0 porque eso dice la fórmula. Que todas las fuerzas en la vertical, en este caso en Y, van a ser 0. Procedemos a reemplazar, despejar, en este caso, las incógnitas. RBA más RBB. Por ende, para cambiarlas de lado, porque ya están positivas, todo lo otro lo voy a cambiar de lado. O sea, esto que está acá yo lo voy a copiar para ahorrar tiempo, pero es lo que técnicamente usted va a hacer. Va a tomar todo de un lado, lo va a pasar al otro y le va a cambiar el signo. Positivo, positivo, positivo en este caso. Ya, si fuera negativo, tendría que pasar a ser positivo y así. Lo que nos da como conclusión que la reacción vertical en A más la reacción vertical en B va a ser la suma de estas reacciones o de estas fuerzas, que serían 44 kN. Tienen que entender que las reacciones lo que están haciendo es que están oponiendo una fuerza a la estructura para que se encuentre en equilibrio. Es como yo le digo, te pongo 50 kilos. Entonces las reacciones que son los apoyos dicen, entonces yo soporto los 50 kilos y la estructura no se mueve. Esta va a ser la ecuación número 2 de mi análisis. Vamos con la ecuación número 3, que es la más complicada de entender, que corresponde a la sumatoria de momentos. Nosotros vamos a momentar en este punto, que es el punto A, y vamos a considerar el momento positivo como el momento horario. Ojo con este detalle. Hay una regla que se llama la regla de la mano derecha, que yo se las he comentado, que considera positivo el antihorario, que está en base al concepto de los ángulos. Nosotros planteamos esto de forma contraria porque queremos que el despeje sea más rápido. Entonces, miren, me muevo a través de la viga, mi primera carga es de 14 kN y voy a ver su brazo, que es de 5 metros. Si me doy cuenta, esto va hacia abajo, por ende el giro, suponiendo que esto está fijo, va a ser en sentido horario, positivo. Hago el mismo ejercicio con todas las fuerzas. Tengo 20 kN. Su brazo está acá, son 8 metros. Y la fuerza va hacia abajo, por ende también va a ser este giro que va en el sentido de las manecillas del reloj, que va a ser positivo. Sigo con la de 10 kN. Lo multiplico por su distancia, que son 8,67. Que también va hacia abajo, por ende también va a generar ese giro que es positivo. Y finalizamos con la reacción que va hacia arriba, por ende es en el sentido contrario, que va a ser la negativa. Y acá está por qué yo recomiendo hacerlo de esta manera. Esto es lo que usted quiere calcular, esa es su incógnita. Y al quedarme negativa, significa que yo la voy a tomar y la voy a cambiar de lado solamente. Entonces de negativo paso a positivo y al otro lado no tengo que intervenir nada en concepto de signos, que es un tema que es bastante delicado y que es el que genera mayor cantidad de problemas en los ejercicios. 14 por 5 son 70 kN por metro. 8 por 20 son 160 kN por metro.
más 10 por 8,67 nos queda 86,7 kilonewton por metro. Esto es igual a 10 veces la reacción vertical en B por 10, que es lo que se establece acá. Sumamos todo esto, o sea, sumamos el 70, déjenme hacerlo acá, 70 más 160, 70 más 160 más 86,7 nos da 316,7 kilonewton por metro, y eso es igual a la reacción vertical en B por 10 metros. A mí me interesa saber el valor de la reacción vertical en B solita, no por 10. Entonces, esos 10 metros van a pasar al otro lado dividiendo, porque es la operación contraria. Nos queda 316,7 kilonewton por metro dividido en 10 metros. Si se dan cuenta, se me van a simplificar los metros y me queda 316,67 dividido en 10, lo que va a ser igual a 31,67 kilonewton. Podemos concluir de acá que la reacción vertical en B va a ser 31,67 kilonewton. Hemos llegado a la primera de las reacciones, que lo voy a enumerar acá, por si acaso esta va a ser la ecuación número 3. ¿Qué nos falta? Nosotros en nuestro ejercicio tenemos dos reacciones en la vertical y tenemos una que nos falta, que es la reacción vertical en A, porque la otra de la horizontal ya la calculamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear lo siguiente. Para calcular la reacción, voy a escribirlo acá, para calcular la reacción vertical en A, vamos a reemplazar 3 en 2. Voy a escribirlo solo así, y se los voy a explicar con numeritos. Hoy me quedó de nuevo. Ya, no lo voy a escribir a mano. No. Para calcular la reacción vertical en A, reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 2. ¿A qué me refiero? Que vamos a reemplazar la reacción vertical en B en la sumatoria de las fuerzas que teníamos en I. Miren, tenemos RBA más RBB igual a 44 kilonewton. Y tenemos por acá que RBB son 31,67 kilonewton. Vamos a reemplazarlo en esta ecuación. Despejamos. RBA va a ser 44 kilonewton menos la reacción vertical en B. Lo que va a implicar que RBA va a ser 44 kilonewton menos 31,67 kilonewton. Lo que nos va a dar como resultado, déjenme abrir la calculadora, 44 menos 31,67 nos da 12,33 kilonewton. Entonces, como conclusión de nuestro ejercicio, tenemos que reacción vertical en A es 12,33 kilonewton y reacción vertical en B 31,67 kilonewton. Esto va a ser el paso 1 y el paso primordial para que seamos capaces, luego en el proceso en que tengamos que hacer las ecuaciones de corte y momento en cada tramo, porque si las ecuaciones están mal calculadas, va a estar mal calculado, por desgracia, todo lo que estemos analizando o lo que estemos planteando. ¿Ya? Les voy a explicar aquí mismo el ejercicio número 2 que les planteé. Si se dan cuenta, se ven distintos porque lo saqué, el anterior lo confeccioné yo y este lo saqué de un libro. Son fuentes distintas, este está sacado del BIR. ¿Ya? Entonces, la anterior estaba con una recta numérica, esta está con las distancias definidas. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Vamos a tener que volver a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Ese es nuestro primer paso. Y para eso, yo me aprovecho que tengo acá y me llevo la viga conmigo. Tenemos, al igual que en el caso anterior, las reacciones que están asociadas a los apoyos. Tenemos dos apoyos, uno fijo y uno móvil. El fijo tiene dos, una reacción en la vertical y una reacción en la horizontal. Y el móvil tiene solo una, que es una reacción en la vertical. ¿Qué vamos a hacer? Tengo una carga distribuida que tengo que pasar la carga puntual para este proceso del diagrama de cuerpo libre. Es un triángulo, o sea, perdón, un rectángulo. Tengo
la altura de la carga técnicamente, que son los 30 kN, y tengo la distancia, que son 2 metros. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Primero, calcular su área, ya que como es un rectángulo, va a ser la base, que son 2 metros, por la altura, ojo, esto que está acá es técnicamente la altura, 30 kN partido en metro, nos dan 60 kN. Y esta carga la vamos a colocar como carga puntual en la mitad de su longitud. Mide 2 metros, por ende, a 1 metro de distancia, desde que parte la carga, la vamos a colocar. En este caso se da que la carga parte justo en el inicio o está ubicada en el inicio de la viga. Por ende, a 1 metro de distancia desde el inicio, nosotros la vamos a colocar como carga puntual. Y esta carga es de 60 kN, con una distancia que la vamos a medir al tiro, de 1 metro. Tengo, aparte de esa que ya la distribuí, ya la coloqué, una carga puntual que está localizada, miren acá la distancia. Tengo 2 más 1 son 3, a los 3 metros desde el apoyo. Entonces, acá, voy a colocarlo un poquito más alejado para que se vea un poco más la relación. Acá tenemos 60 kN y nosotros sabemos que esta distancia, respecto al apoyo A, va a ser de 3 metros. Después de eso no tenemos más cargas externas o fuerzas externas. Tenemos solamente la reacción que está en el largo total de la viga o en el final, que en este caso serían 5 metros. Sumé 2 más 1 son 3 y 3 más 2 son 5. Ya. Llegué al largo total de la viga. Me voy a centrar en esta figurita. Ya no me quedo muy derechito, pero se entiende. Como ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, nosotros lo que vamos a hacer ahora es calcular las ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos en A en este caso. Partimos con la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Miro en el eje X. Tengo solamente la reacción horizontal en A. Y eso va a ser igual a 0. Es necesario que la coloquen aunque sea redundante. Ya. Van a haber más de algún caso, varios, donde sí van a tener fuerzas en la horizontal. Y técnicamente es una incógnita que no conocemos, entonces tiene que estar calculado. Vamos con la sumatoria de fuerzas, lo voy a hacer aquí mismo porque me alcanza. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0. Recuerden que en el eje Y son todas las fuerzas que van en la vertical. Tengo hacia arriba, reacción vertical en A, hacia abajo los 60 kN, hacia abajo nuevamente los 60 kN, hacia arriba la reacción vertical en B, y eso es igual a 0. ¿Qué me queda hacer acá? Solamente despejar las reacciones. Me queda RBA más RBB, y estos los cambiamos de lado. Tenemos menos 60, pasa como 60, y el otro también pasa como 60 positivo. Lo que nos da como resultado, después de sumar todo lo que corresponde, que RBA más RBB va a ser igual a 120 kN. Ese va a ser el resultado asociado a esa fórmula, que la vamos a llamar la ecuación número 2. Tenemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Nos queda solamente calcular la sumatoria de momentos en A, y al igual que en el ejercicio anterior, yo voy a definir positivo el horario. Eso es una definición que yo voy a hacer ahora. Lo que implica que al yo decir que estoy momentando en A, es como que yo estuviera haciendo un empotrado en A y voy viendo cómo se va comportando con todas las cargas que van interviniendo. Ya, parto con la primera carga que tengo acá, que es una carga de 60 kN y tiene un brazo o una distancia de 1 metro. Si se dan cuenta, esta carga va hacia abajo, por ende, si está bien empotrado, va a ser un giro que va a ser en el sentido de las manecillas del reloj, por ende va a ser positivo. Seguimos con la otra carga, que es la de 60 kN también, pero esta está a 3 metros. Y si se dan cuenta, también va hacia abajo, por ende también va a ser positiva. Avanzamos hasta el final de la viga y nos topamos con esta reacción que va hacia arriba, que si la miro, miren, esto va hacia arriba, va a ser este giro, que va a ser en contra de las manecillas del reloj, por ende para mi efecto va a ser negativa,
y la multiplicamos por el brazo que le corresponde, que son 5 metros. Acá está nuevamente la lógica o la razón por la cual yo un momento horario positivo, ya, para que me quede la reacción lista para despejarla. Acá solamente tengo que pasar o cambiar de lado la reacción. RBB por 5 metros y al otro lado multiplico. 60 kN por metro más 60 por 3 son 180 kN por metro. 180 más 60 son 240 kN por metro. Y eso va a ser igual a la reacción vertical en B por 15, o sea, por 5. Este 5 está multiplicando, va a pasar al otro lado haciendo la operación contraria, que es la división. Kilonewton por metro partido en 5 metros. Acá lo que procedemos a hacer es a simplificar los metros y a simplificar la expresión. Nos queda 240 dividido en 5, que nos da 48 kilonewton, que va a ser igual a la reacción vertical en B. Yo previamente les dije que numerábamos las ecuaciones, por ende esta va a ser la ecuación número 3. Entonces, voy a bajar ahora y vamos a mirar. Tenemos el valor de la reacción horizontal en A, perfecto. El valor de la reacción vertical en B, perfecto. Pero aún hay una incógnita que no conozco su valor, que es la reacción vertical en A. Y para calcularla, vamos a reemplazar 3 en 2. Ya, esta es la ecuación 3, esta es la ecuación 2. Tenemos reacción vertical en A más reacción vertical en B son 120 kN. Despejamos nuestra incógnita, que es la reacción vertical en A. Va a ser igual a 120 menos la reacción vertical en B. Como conocemos la reacción vertical en B, solamente la reemplazamos. Nos queda 120 kN menos 48 kN, lo que nos da como resultado que la reacción vertical en A va a ser 120 menos 48, que son 72 kN. Y ahí está calculado, en este caso, o los dos casos que les propuse, las reacciones en cada uno. En este nos da como conclusión que la reacción vertical en A son 72 kN y en B son 48 kN. Y ahí estaría esta primera etapa, que insisto, es el comienzo de lo que nosotros vamos a hacer después cuando armemos y confeccionemos los diagramas de corte y de momento.